Muy buenas tardes, que Dios te bendiga. Tengo una pequeña reflexión en esta tarde acerca de la injusticia. Yo creo que de alguna manera sabemos qué significa esta palabra. Es una palabra que no quisiéramos escuchar y mucho menos tener que ver con ella. Pero lamentablemente, pues, esta palabra, lo que significa, ha estado alguna vez presente en nuestras vidas, o hemos sido víctimas de alguna injusticia, o hemos cometido nosotros alguna injusticia. La palabra proviene de una palabra latina que significa literalmente no está bien. O sea que entonces todo aquello que no está bien, que no va de acuerdo a la justicia, es una injusticia. Entonces, en este caso, y teniendo en cuenta la palabra de nuestro Dios, pues todos nosotros hemos vivido antes de conocer a Cristo en esa injusticia, porque toda nuestra justicia era pues evidencia de la violación de la ley divina. Dice Romanos, la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, cuando este precisamente escribía a los antiguos paganos y les decía, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea que la vida antigua nuestra y la de toda persona sin Cristo ha sido una vida de injusticia, porque es una vida que fue vivida, valga la redundancia, fuera de los mandamientos de Dios, ajenos a la obediencia al pacto del Señor. Y en esa manera todos estábamos allí. Por eso dice la Escritura, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nuestra injusticia detiene la justicia de Dios. Pero gracias al Señor que por medio de Jesucristo esta demanda fue satisfecha. Y aunque Dios sigue siendo el Dios justo que tiene que castigar la maldad, ahora Él ha provisto en Cristo, por medio de su muerte en la cruz del Calvario, la manera de borrar nuestras injusticias y hacernos justos delante de Él por medio de la fe en Cristo. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Cristo hemos hecho las paces con Dios, la paz con Dios. Él es nuestra justicia. Y ahora nosotros, que antes éramos injustos, que antes éramos pecadores activos, ahora en Cristo asumimos una nueva identidad y una nueva realidad se presenta para nosotros para poder vivir en la justicia de Dios, agradándole y sirviéndole todos los días de nuestra vida. Pero sin embargo, en nuestra vida cotidiana, ya haciendo a un lado este punto esencial de nuestra salvación, podemos también, teniendo en cuenta lo que esta palabra significa, podemos eventualmente encontrarnos haciendo algo que no está bien. Y eso que no está bien en comparación ante la luz de Dios, ante su revelación, porque lo que describe o puntualiza para nosotros lo que no está bien es la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra norma, nuestra regla de fe. Y conforme a lo que ella nos revela de parte del Señor es que nuestra vida ha de funcionar. Y hay muchas cosas que pudieran no estar bien muchas veces en diferentes circunstancias en nuestra vida cristiana, en nuestros círculos. ¿Cuántas personas hay que en un momento dado se olvidan? Y dice alguien por ahí en el vulgo, dicen, ya no, es que yo ese día me tuve que bajar de la cruz. Y con eso implican que se bajaron de la cruz, se pusieron a un lado los mandamientos del Señor y enfrentaron la situación
en la energía de la carne y eso pues no está bien. Y en ese caso nosotros atentamos en contra de la justicia de Dios, que es Cristo, porque vamos en contra de sus mandamientos. Y de eso es que quisiera que meditáramos, porque muchas veces hacemos cosas que parecen que están bien. Incluso algunos que las miran pueden decir, sí, está bien. Pero en nuestro corazón, nosotros que nos conocemos a nosotros mismos y que conocemos la Escritura y que contamos con la voz del Espíritu Santo en nuestros corazones y nuestra conciencia, sabemos en el fondo que no está bien, que no estamos obrando transparentemente, que estamos haciendo tranzas, que estamos haciendo las cosas de una manera incorrecta, torcidas, pero que nadie puede ver, entre comillas. Nadie puede ver. ¿Por qué? Porque tenemos en las manos el poder. Y aunque no estamos quizás en ese plano de que con quienes habló Miqueas de Moresé cuando dijo, hay de aquellos que se acuestan sobre sus camas y maquinan el mal y al otro día lo ejecutan porque tienen en sus manos el poder. Definitivamente aludiendo a las autoridades políticas o religiosas que tienen la facultad de dictar y quitar leyes y de hacer y deshacer. Y entonces ahí es donde está el peligro, cuando tenemos el poder para manipular ciertas circunstancias o ciertas personas para lograr mis objetivos. Definitivamente estamos obrando fuera de la justicia de Dios en Cristo. Y ahí es donde deberíamos nosotros meditar en nuestros corazones. ¿Hemos sido realmente salvos? ¿Hemos sido realmente llenados con el Espíritu Santo de Dios? ¿Podemos hablar de corazones justos, purificados, santificados? Deberíamos hacer un examen muy a menudo. La Biblia nos dice eso. Probaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Porque podemos salirnos de la fe cuando ejecutamos estas cosas que no son correctas, que no son parte de lo que Dios nos ha hecho saber que quiere que hagamos, pero que, pues como tenemos en las manos el poder, y finalmente vence sobre nosotros el egoísmo y el deseo de que se haga como yo digo, nos olvidamos. Es como dicen esas personas, me bajé de la cruz. Hermanos, no basta con estar en la cruz si no estamos muertos. Tenemos que estar crucificados con Cristo, como dijo el apóstol San Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la fe ahora, en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Una sola persona puede hacer la diferencia, pero hace falta valor y determinación. Hace falta un espíritu de sacrificio que muchas veces no está presente. No es que nosotros tan solo podamos hacer la diferencia. No, quizás no podamos cambiar el mundo, pero sí podemos poner nuestro grano de arena para que esto suceda. Y llenarnos de valor y hablar la verdad sin miramientos, sin pensar en las consecuencias en este caso, porque eso es necesario. Solo Cristo Jesús pudo hacer fin a ese asunto de la injusticia de los hombres, porque ahora los hombres pueden acudir al Padre por medio de Jesucristo y todos sus pecados son perdonados y todas sus injusticias son borradas y hay una nueva vida que vivir. Pero recuerde, el precio fue alto, fue la vida del Santo Cordero de Dios que la puso por nosotros, porque usted y yo éramos los que merecíamos la cruz. Quiero contarles una historia que, si bien no puede ser en todos sus
punto comparada con nuestra historia, con nuestra realidad, de nuestras injusticias y de cómo Cristo vino y se entregó a sí mismo y por medio de eso somos salvos, pero que de alguna manera nos ayuda para que pongamos nuestro grano de justicia. Y me refiero a un pequeño cuento de origen hindú que se titula Las 100 tazas del rey. Cuentan que hace mucho tiempo existió en la India un rey muy rico. Y un día este rey organizó una fiesta muy ostentosa de cumpleaños. Y a la fiesta llegaron, imagínense usted, el rey cumpleaños, pues llegaron muchos ilustres, nobles, gente rica, comerciantes, y todos llevaban algún regalo, algún presente para el rey. Pero de entre todos estos regalos, el que más impresionó al rey fue el regalo de un comerciante. Este comerciante había conseguido traer de un país muy lejano 100 tazas para su rey. Pero estas tazas no eran cualquier tazas. Eran tazas realmente hermosas de una fina porcelana con filigranas de oro y piedras preciosas. El monarca, emocionado y agradecido, decidió llevar las tazas al mejor de sus palacios. Pero se dio cuenta que necesitaba a una persona para que las cuidara y las limpiara a diario. Entonces él necesitó voluntarios para poder escoger entre ellos aquel que realizara ese trabajo, cuidando las tazas. Y un día dijo que se quede esta persona, porque el que se quede va a resultar muy bendecido y muy bien recompensado. Entonces las personas, al escuchar eso, se presentaron muchísimos voluntarios. Y después de muchas entrevistas que el rey hizo a ellos, eligió a uno de ellos y le dijo: mira, tu trabajo es sencillo. Debes proteger y cuidar las tazas y limpiarlas a diario y serás muy bien recompensado. Pero quiero que sepas que hay de ti si una de esas tazas se rompe, porque entonces pagarás con tu vida. Y el hombre dijo: bueno, está bien, yo acepto. Y finalmente todo transcurría bien, comenzó su trabajo, estaba muy contento. Pero un día que tenía que llegar, sin querer, tropezó y se le cayó una taza. La taza se hizo añicos. Entonces el rey, enfurecido, ordenó que lo ejecutaran y volvió a anunciar el puesto. Esta vez se presentaron menos voluntarios, evidentemente, pero el rey al fin pudo escoger a uno y le explicó nuevamente las normas y lo que sucedería si se rompía una taza. Y el joven tuvo mucho cuidado en proteger las tazas y también su vida, evidentemente. Pero desgraciadamente, al cabo de unos meses, una de las tazas se rompió y el monarca, sin miramiento alguno, ordenó que le cortaran la cabeza a aquella persona. Y evidentemente entonces tuvo que pedir nuevamente voluntarios para aquel trabajo, pero esta vez no se presentó nadie. Lógico, ¿no? Está bien, dijo el rey. Si no hay voluntarios, tendré que escoger yo mismo a alguna persona y tendrá que hacer el trabajo porque yo soy el rey. Y estas palabras las dijo delante de sus consejeros. Entonces el consejero más anciano le dijo: espere, Alteza, yo me encargaré de las tazas. Tú, le dijo el rey, extrañado, tú no. Eres mi más valioso consejero y ya estás muy anciano. No puedes correr ese riesgo. Y entonces el anciano le dijo: por eso, Alteza, ya tengo más de 90 años. ¿Qué puedo perder? Entonces el rey le dijo: está bien. Si tú lo dices, si tú lo quieres, pues tuyo es el puesto. Entonces el anciano consejero, con su andar tembloroso y el bastón en la mano, se acercó hasta donde estaban las 98 hermosas tazas
Y de pronto, adivinen qué comenzó a hacer el anciano. Con su bastón comenzó a romper todas las tazas. Y el rey, imagínese, estalló en el mismo momento. ¿Qué haces, necio, insensato? ¿Qué estás haciendo? Ya el rey fuera de sí. ¿Por qué destrozas mis tazas? Y cuando el anciano vio que ya no quedaba ni una, entonces respondió, ¿qué hago? ¿Qué hago? Majestad, acabo de salvar 98 vidas. Es algo que, bueno, nos da risa, sabemos que es un cuento, pero cómo esto nos ilustra la realidad de ciertas personas que cuando tienen en sus manos el poder, cometen injusticias a diestra y a siniestra sin importarle absolutamente nada. Pasan por arriba a las personas, las pisan, las desestiman y cometen injusticias. ¿Cuántas veces quizás algunos de nosotros fue despedido, por ejemplo, injustamente de su centro de trabajo? Eso es duro. Y lo hemos vivido. Y nos sentimos impotentes. Porque ¿qué podemos hacer contra esa empresa, contra esa gente poderosa? Pues muchas veces lo que tenemos es que tragarnos el buche amargo y encomendar al Señor todas las cosas. Pero no deja de ser frustrante, no deja de ser duro. Hay muchas personas como este rey que están en una posición de privilegio y mientras están allí, ellos obran por su vena, por su gusto, y hacen y deshacen, ponen y quitan como ellos quieren, sin tener en cuenta que están cometiendo una injusticia. Y en el caso nuestro, hermanos, porque no podemos decir que esto no sucede en la iglesia de Jesucristo. Pues lamentablemente en la iglesia de Jesucristo también hay este tipo de personas que cuando tienen algún poder, alguna autoridad, y que pueden usarla para hacer lo que ellos quieren y lograr lo que ellos quieren y poner a quien quieren, quitar a quien quieren, entonces se cometen injusticias y se autojustifican pensando que es lo correcto, ¿verdad? De acuerdo a su visión, de acuerdo a su entendimiento. Pero se cometen injusticias contra aquellos que no nos caen bien o que nos dicen la verdad y son molestos porque siempre están reclamando o diciendo. Hermanos, tengamos cuidado. Nunca seamos de los que abusen de su autoridad, estando en alguna posición de privilegio. La otra cosa aquí es interesante, es que una sola persona puso fin a este asunto, y fue el consejero del rey, el anciano. Este tuvo que llegar a punto de sacrificarse a sí mismo, evidentemente, pero de una vez por todas, ya no se cometerían más injusticias. Ya nadie moriría más a causa de una ridícula taza. Porque el rey quería cuidar su tesoro. Nos cegamos tanto, ¿verdad? Que a veces lo que nos importa es lo que nos importa y lo demás sale sobrando. Pero afortunadamente había una persona allí que había visto cómo el soberano cometía estas dos injusticias. Y dijo, no más. Y se sacrificó, ofreciéndose para el puesto. Y una vez que estuvo en el puesto, acabó con todas las tazas, sabiendo que le costaría su vida. Pero ya no habría más injusticias, ya no habría más muertes por causa del egoísmo, el abuso de poder, la prepotencia de este soberano. Bueno, eso es interesante. Decía, nosotros, por nosotros mismos, solamente nosotros no podemos arreglar al mundo, pero podemos poner nuestro grano de arena siendo veraces, siendo justos, hablando la verdad en amor, como dice la Escritura. Pero nos resalta el ejemplo que ya les puse al principio y que es, vamos a decir, el máximo ejemplo para nosotros de lo que es la justicia, el compromiso, el amor hacia el semejante que fue nuestro Señor Jesucristo. Él ha sido y es nuestra justicia.
y en Él es que debemos refugiarnos, pero con Él también debemos caminar para que nosotros no cometamos injusticias, que nosotros seamos justos, que seamos semejantes a nuestro Padre que está en los cielos. Dice en Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hermanos, lo único que podrá hacer que no cometamos injusticias, esas cosas que no son correctas, como dice la definición de la palabra, esas cosas que no están bien, porque a la luz de la palabra de Dios son condenables. La única manera es estando llenos del amor de Dios, porque el amor de Dios en nuestros corazones va a ser lo que impida que nosotros obremos en la vena, en la carne, en la ira. Dice la Escritura, la ira de Dios, del hombre, no obra la justicia de Dios. Y necesitamos estar llenos de ese amor, de esa justicia, para que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, dice la Escritura, sea para la gloria y alabanza de nuestro Padre. Bendito sea su nombre. Gracias a Él tenemos amplia y generosa entrada al reino de nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha dado la bienvenida a través de Cristo y nos ha dicho, yo los he visto a ustedes a través de mi Hijo. Y la justicia de mi Hijo ha hecho satisfecha las injusticias de ustedes y ahora son mis hijos. Y Juan dice, mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Hermanos, sigamos adelante. Revistámonos de la justicia de Dios que es Cristo. Vivamos en amor, vivamos siendo compasivos, teniendo misericordia de aquel que necesita que tengamos misericordia. Y el más grande acto de bondad que podamos tener con ellos es compartiendo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio que va a traer a ellos primero la mala noticia de que están perdidos y muertos en sus delitos y pecados y destituidos de la gloria de Dios. Pero luego la buena, la incomparable noticia de que en Cristo Jesús han sido satisfechas todas esas cosas que Dios demandaba para ofrecernos el perdón y la vida eterna. Que Dios les bendiga, que tengan un hermoso día y sigamos orando los unos por los otros. Padre, gracias porque en esta mañana tú nos enseñas, o en esta tarde ya, Señor, de que en Cristo hemos alcanzado la justicia. Tú has perdonado nuestros pecados y nos has dado una vida nueva y ahora nos enseñas a caminar en integridad, Señor. Padre, gracias porque sabemos que aún cuando hayamos sido víctimas de alguna injusticia de parte de los hombres, estas cosas, Señor, no pasan delante de tus ojos desapercibidas y tú tienes cada una de estas cosas en tu balanza y tú ejecutarás la justicia como tú quieras, Señor. Ayúdanos solamente a no guardar rencor en nuestros corazones hacia aquellos que nos lastiman, nos dañan, Señor, sino que solamente pueda brotar de nosotros en espíritu perdonador, lleno de amor y compasión, Señor, refugiándonos siempre en ti. Atiende en esta mañana o en esta tarde a las necesidades de mis hermanos. Sé con el enfermo, Señor, con el afligido, con el menesteroso, con el que no tiene un empleo, Señor, una fuente de ingreso apropiada para suplir sus necesidades. Ayúdales, Padre eterno, extiende tu mano poderosa para que ellos puedan tener respuesta a sus necesidades. Pero sobre todas las cosas, Señor, que se refugien en ti. Quizás hay muchos que tienen muchas necesidades, muchas situaciones pendientes, pero no han mirado a los cielos. No se han refugiado en ti, no han pedido perdón por sus pecados, ni han creído en Jesucristo. Te rogamos que tú toques sus corazones, Señor, en esta tarde. Oh, mi Dios, guárdanos a todos muy cerca de ti. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes, hermanos. Amén.